La filosofía del absurdo, también llamada absurdismo, es la teoría filosófica que postula que la vida en general carece de un propósito o significado inherente. Este concepto, popularizado por Albert Camus, surge de la tensión entre la búsqueda humana de sentido y la aparente indiferencia del universo. El absurdo, en este contexto, no implica necesariamente la desesperación, sino más bien una toma de conciencia de la falta de sentido objetivo y la invitación a vivir de forma auténtica a pesar de ello. Conceptos clave del absurdismo. Conflicto absurdo. El absurdo se define como la contradicción entre la necesidad humana de encontrar un sentido a la vida y la ausencia de sentido objetivo en el universo. Rebelión. Camus propone la rebelión como una respuesta al absurdo, no como una destrucción o negación total, sino como una afirmación de la libertad individual y la búsqueda de un significado propio. Aceptación. El absurdismo no implica necesariamente la desesperación, sino más bien la aceptación de la falta de sentido y la posibilidad de vivir de forma plena y auténtica a pesar de ello. Libertad. La filosofía absurda defiende la libertad individual como un valor fundamental, ya que al no existir un propósito predeterminado, el ser humano es libre de crear sus propios valores y metas. Autores y obras representativas. Albert Camus, considerado el principal exponente del absurdismo, con obras como El mito de Sísifo y El extranjero. Samuel Beckett, su obra, Esperando a Godot, es un ejemplo emblemático del teatro del absurdo, donde se explora la espera inútil y la falta de propósito. Eugene Ionesco, autor de El rinoceronte, otra obra clave del teatro del absurdo que aborda la pérdida de individualidad y la conformidad. La filosofía del absurdo invita a reconocer la falta de sentido inherente a la existencia, a rebelarse contra la desesperación y a buscar la autenticidad y la libertad en la propia experiencia de vida. La filosofía del absurdo o el absurdismo es la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Esto implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior y que no es completamente inteligible por la razón. El término absurdo también tiene un sentido más específico en el contexto del absurdismo, se refiere a un conflicto o una discrepancia entre dos cosas, pero hay varios desacuerdos sobre su naturaleza exacta. Estos desacuerdos tienen varias consecuencias para saber si el absurdismo es verdadero y para los argumentos citados a favor y en contra. Los relatos populares caracterizan el conflicto como una colisión entre el hombre racional y un universo irracional, entre la intención y el resultado, o entre la evaluación subjetiva y el valor objetivo. Un aspecto importante del absurdismo es su afirmación de que el mundo en su conjunto es absurdo. A este respecto, difiere de la tesis no controvertida y menos global de que algunas situaciones, personas o fases de la vida particulares son absurdas. Varios componentes del absurdo se discuten en la literatura académica y diferentes teóricos frecuentemente concentran su definición e investigación en diferentes componentes. En el nivel práctico, el conflicto subyacente al absurdo se caracteriza por la lucha del individuo por sentido en un mundo sin sentido. El componente teórico, por otro lado, enfatiza más la incapacidad epistémica de la razón para penetrar y comprender la realidad. Tradicionalmente, el conflicto se caracteriza como una colisión entre un componente interno, perteneciente a la naturaleza humana, y un componente externo, perteneciente a la naturaleza del mundo. Sin embargo, algunos teóricos posteriores han sugerido que ambos componentes pueden ser internos, la capacidad de ver a través de la arbitrariedad de cualquier propósito final, por un lado, y la incapacidad de dejar de preocuparse por tales propósitos, por el otro. Algunos relatos también implican un componente metacognitivo al sostener que la conciencia del conflicto es necesaria para que surja el absurdo. Algunos argumentos a favor del absurdismo se centran en la insignificancia humana en el universo, en el papel de la muerte o en la implausibilidad o irracionalidad de postular un propósito final. Las objeciones al absurdismo suelen sostener que la vida tiene sentido o señalan ciertas consecuencias problemáticas o incoherencias del absurdismo. Los defensores del absurdismo suelen quejarse de que no recibe la atención de los filósofos profesionales que merece en virtud de la importancia del tema y de su potencial impacto psicológico en los individuos afectados en forma de crisis existenciales. Se han sugerido varias respuestas posibles para lidiar con el absurdismo y su impacto. Las tres respuestas discutidas en la literatura absurdista tradicional son el suicidio, la creencia religiosa en un propósito superior y la rebelión contra el absurdo. De ellas, la rebelión suele presentarse como la respuesta recomendada, ya que,
a diferencia de las otras dos respuestas, no escapa al absurdo y, en cambio, lo reconoce por lo que es. Teóricos posteriores han sugerido respuestas adicionales, como utilizar la ironía para tomarse la vida con menos seriedad o permanecer ignorante del conflicto responsable. Algunos absurdistas argumentan que es insignificante el sí y el cómo uno responde. Esto se basa en la idea de que si nada realmente importa, entonces la respuesta humana hacia este hecho tampoco importa. El término, absurdismo, está más estrechamente asociado con la filosofía de Albert Camus, pero también se encuentran importantes precursores y discusiones sobre el absurdo en las obras de Søren Kierkegaard. El absurdismo está íntimamente relacionado con varios otros conceptos y teorías. Su perspectiva básica se inspira en la filosofía existencialista. Sin embargo, el existencialismo incluye compromisos teóricos adicionales y a menudo adopta una actitud más optimista hacia la posibilidad de encontrar o crear sentido en la propia vida. El absurdismo y el nihilismo comparten la creencia de que la vida no tiene sentido. Pero los absurdistas no tratan esto como un hecho aislado y, en cambio, se interesan por el conflicto entre el deseo humano de sentido y su falta en el mundo. Enfrentarse a este conflicto puede desencadenar una crisis existencial, en la que experiencias desagradables como la ansiedad o la depresión pueden empujar al afectado a buscar una respuesta para lidiar con el conflicto. La filosofía del absurdismo es una corriente muy interesante que trata sobre el sentido, o la falta de sentido, de la vida. ¿Qué es la filosofía del absurdismo? El absurdismo es la idea de que existe un conflicto entre la búsqueda humana de sentido y el hecho de que el universo no tiene un propósito claro o lógico. Es decir, mayor que el ser humano quiere encontrar un sentido a su vida, pero el universo es indiferente y caótico, y no ofrece respuestas claras. Este choque es lo que se llama, lo absurdo. ¿Quién creó el absurdismo? El principal creador y representante del absurdismo fue Albert Camus, un filósofo y escritor francés del siglo XX. ¿Por qué creó esta filosofía? Albert Camus creó esta filosofía porque observó que muchas personas se enfrentaban a la desesperación, especialmente después de las guerras mundiales. Pensó que muchas filosofías tradicionales no respondían al vacío existencial que sentía el ser humano. Rechazaba el suicidio como salida y buscaba una manera de vivir sin mentiras ni falsas esperanzas. ¿Cómo creó esta filosofía? Camus desarrolló el absurdismo en sus obras filosóficas y literarias, como El mito de Sísifo 1942 explica cómo el ser humano vive como Sísifo, condenado a empujar una piedra sin fin, pero aún así debe seguir viviendo. El extranjero 1942 novela que muestra cómo un hombre vive en un mundo sin sentido, pero lo enfrenta con indiferencia. Calígula, La peste, entre otros. Camus propuso que, frente al absurdo, la mejor respuesta es la rebelión interior, aceptar que la vida no tiene sentido, pero vivirla plenamente, con libertad y pasión. ¿Es buena o mala esta filosofía? Depende del punto de vista. Marca de verificación gruesa blanca buena porque acepta la realidad sin mentiras. Invita a vivir con autenticidad. Da valor a la libertad personal. Marca de cruz mala para algunos porque puede parecer pesimista. No ofrece consuelo espiritual o religioso. No propone un propósito universal, que es choque entre la búsqueda de sentido y un universo sin sentido. ¿Quién la creó? Albert Camus. ¿Por qué la creó? Para enfrentar el vacío existencial sin recurrir al suicidio. ¿Cómo la creó? A través de obras filosóficas y novelas. ¿Es buena o mala? Buena si buscas libertad y verdad, mala si buscas consuelo o propósito externo. La filosofía del absurdismo sí fue importante y poderosa, especialmente en el siglo XX. ¿Fue importante el absurdismo? Marca de verificación gruesa blanca sí, fue muy importante, porque respondió al vacío existencial moderno. Después de las guerras mundiales y la pérdida de fe en muchas ideologías, religiosas, políticas, científicas, el absurdismo ofreció una manera sincera y humana de enfrentar la vida sin sentido. Cuestionó las respuestas tradicionales. Retó a la religión, a la filosofía tradicional y al existencialismo teísta, como el de Kierkegaard, diciendo que buscar un sentido definitivo es inútil, pero vivir es necesario. Fue una guía filosófica para generaciones. Inspiró a jóvenes, artistas, escritores, filósofos y personas comunes a aceptar la vida tal como es, sin adornos ni ilusiones. ¿Fue poderosa esta filosofía? Marca de verificación gruesa blanca sí, fue poderosa. ¿Por qué fue poderosa? Liberó al individuo. Dio poder al ser humano para vivir sin necesidad de un propósito impuesto. La vida puede ser absurda, pero uno puede darle su propio valor.
transformó el dolor en libertad. En lugar de rendirse al sufrimiento o al suicidio, Camus dijo, mayor que, hay que imaginar a Sísifo feliz. Eso es muy poderoso, convertir la tragedia en dignidad. Se volvió una forma de resistencia. En un mundo lleno de caos y opresión, el absurdismo enseñó que la rebeldía y la libertad interior son actos de poder. ¿Cómo fue poderosa? A través del arte y la literatura. Obras como El extranjero, La peste, Calígula y el mito de Sísifo influyeron profundamente en la cultura moderna, en movimientos intelectuales. Fue parte de la base del existencialismo ateo, el teatro del absurdo, como Samuel Beckett, y muchas expresiones filosóficas del siglo XX. En la vida cotidiana, muchas personas que se sentían perdidas o atrapadas por el sentido de la vida, encontraron en el absurdismo una filosofía realista, honesta y liberadora. Aspecto explicación. ¿Fue importante? Sí, dio sentido a una época sin sentido y rompió con las respuestas clásicas. ¿Fue poderosa? Sí, porque liberó al ser humano, dignificó el sufrimiento y promovió la libertad interior. ¿Cómo lo fue? A través de libros, ideas, resistencia cultural y pensamiento independiente. Sí, la filosofía del absurdismo fue criticada, aunque no se usó directamente para el mal. Si hubo malinterpretaciones o exageraciones de sus ideas que llevaron a consecuencias negativas, ¿fue criticada la filosofía del absurdismo? Marca de verificación gruesa blanca. Sí, recibió varias críticas, especialmente de otras corrientes filosóficas. Aquí algunas de las más importantes: crítica del existencialismo religioso, como Kierkegaard, o el cristianismo. ¿Qué criticaban? Decían que el absurdismo rechaza a Dios y deja al ser humano sin esperanza verdadera. ¿Por qué? Porque Camus decía que la vida no tiene sentido y no existe un propósito divino, lo cual va en contra de la visión religiosa del mundo. Crítica del nihilismo extremo. ¿Qué criticaban? Algunos pensaban que el absurdismo era una forma disfrazada de nihilismo, la idea de que nada importa. ¿Por qué? Creían que aceptar el absurdo podía llevar a la apatía, la indiferencia moral o la inacción. Pero Camus rechazaba el nihilismo total y defendía vivir con dignidad pese al absurdo. Crítica por falta de compromiso político. ¿Qué criticaban? Algunos pensadores de izquierda, como Sartre, criticaban a Camus por no comprometerse del todo con luchas sociales o políticas. ¿Por qué? Decían que su idea de rebelarse contra el absurdo no era suficiente para cambiar el mundo. ¿Se usó el absurdismo para el mal? Prohibido pasar no directamente, pero... Signo de cierre de exclamación grueso. Algunos malinterpretaron el absurdismo. Pensaron que como la vida no tiene sentido, entonces todo está permitido, incluyendo la violencia, la crueldad o la indiferencia. Esto es falso según Camus. Él decía que, mayor que, el hecho de que la vida no tenga sentido no justifica la injusticia ni el daño. Símbolo de peligro. Casos donde se tergiversó indiferencia social o moral. Algunas personas usaban el absurdo como excusa para no actuar ante el sufrimiento de otros, diciendo, nada importa, todo da igual. Excusas para el egoísmo o hedonismo extremo. Interpretaban el absurdo como una invitación a vivir sin responsabilidad, solo buscando placer. Camus no apoyaba esto. Él creía en la ética personal y la compasión, aunque sin recurrir a religiones o ideales falsos. ¿Fue criticado el absurdismo? Sí, por religiosos, nihilistas y algunos políticos por ser poco comprometido. Se usó para el mal, no directamente, pero fue malinterpretado por algunos. ¿Por qué fue malinterpretado? Porque se pensó que, si nada tiene sentido, entonces todo vale. ¿Qué pensaba Camus realmente? Que debemos vivir con dignidad, libertad y rebelión ética, incluso sin sentido. Filosofía del absurdismo, como ayuda al ser humano, y toda su historia desde sus orígenes hasta su impacto actual. ¿En que ayuda al ser humano la filosofía del absurdismo y por qué? Marca de verificación gruesa blanca. Ayuda a aceptar la realidad tal como es. Enseña que el universo no tiene un propósito claro ni respuestas definitivas. En vez de luchar contra eso, propone aceptarlo con valentía, lo que reduce la angustia existencial. Marca de verificación gruesa blanca. Fomenta la libertad personal. Si no hay un sentido predeterminado, entonces tú puedes construir tu propio sentido de vida. Libera de dogmas religiosos, políticos o sociales impuestos. Marca de verificación gruesa blanca. Da herramientas para vivir con dignidad en un mundo absurdo. Frente al sufrimiento, la muerte o la injusticia, no propone rendirse, sino rebelarse con lucidez y ética. Camus decía, mayor que, lo importante no es encontrar el sentido, sino cómo vives sin él. Marca de verificación gruesa blanca. Evita caer en el nihilismo.
Aunque reconoce que la vida no tiene sentido, no invita al vacío ni a la desesperación, sino a crear valor en la acción. Toda la historia del absurdismo orígenes del pensamiento absurdo, antes de Camus. Filósofos como Sócrates, Buda o incluso Pascal ya hablaban del conflicto entre el deseo humano de sentido y el silencio del universo. Kierkegaard y Nietzsche también enfrentaron la idea del vacío, pero respondieron con la fe, Kierkegaard, o con el superhombre, Nietzsche. Nacimiento del absurdismo moderno, Albert Camus. Albert Camus, 1913-1960, fue un filósofo, novelista y periodista francés. En los años 1940, publicó los textos clave del absurdismo, El mito de Sísifo 1942. Aquí define el absurdo como el choque entre el deseo humano de sentido y un mundo indiferente y sin respuestas. Rechaza el suicidio como salida. En su lugar, propone la rebelión absurda, vivir intensamente sin mentiras. El extranjero 1942. Novela que retrata a un personaje que vive el absurdo con indiferencia, sin aferrarse a valores sociales falsos. La peste 1947. Muestra cómo, ante la tragedia, una plaga, el ser humano debe actuar con compasión y dignidad, aunque el mundo no tenga sentido. Relación con otras filosofías. Existencialismo, Sartre muy cercano al absurdismo, pero Sartre creía que el ser humano crea su esencia con sus actos. Camus se distanció de él, diciendo que eso era como inventar sentido artificialmente. Nihilismo, aunque ambos reconocen la falta de sentido, el absurdismo no cae en el vacío, sino en la rebelión. Impacto cultural y filosófico. Influenció al teatro del absurdo, como Samuel Beckett. Tuvo gran influencia en la literatura, el cine, la psicología existencial y la cultura moderna. Hoy sigue inspirando a personas que buscan una vida auténtica, fuera de dogmas. Camus muere, pero el absurdismo sigue vivo. Camus murió en un accidente en 1960, pero su pensamiento sigue vivo. Hoy es estudiado en filosofía, literatura y hasta en psicología existencial, como Viktor Frankl o Irving Yalom. Muchos lo consideran un faro de honestidad filosófica en un mundo sin respuestas claras. Aspecto detalle. ¿Qué es el absurdismo? La idea de que la vida no tiene sentido, pero igual vale la pena vivirla. ¿Quién lo creó? Albert Camus. ¿Por qué lo creó? Para dar una respuesta humana y libre al vacío existencial moderno. ¿Cómo ayuda al ser humano? Libera del miedo al sinsentido, promueve la libertad y la dignidad. ¿Es pesimista? No. Es realista, pero promueve una actitud activa frente al absurdo. ¿Cuál es su mensaje final? Vive sin mentiras, acepta el absurdo, y rebélate con alegría y libertad.